Què tal? Benvingut tothom, com esteu? Amb moltes ganes de sentir-me una estona. La presentació és una mica per anar ordenant les idees perquè va ser un congrés molt llarg, o sigui, més de l'habitual. El congreso comenzaba el día 2 de octubre. De hecho, había planificadas jornadas intensivas todo el día. El 2, el 3, el 4 y el 5 se acababa un poco antes, que fue el sábado, pero nos pidieron a los representantes de asociaciones de red que fuésemos de otros países, si estábamos allí ya el primero de octubre, que íbamos a hacer una reunión informal entre nosotros en el mismo hotel donde se realizó el congreso. Así que, bueno, evidentemente allí estuve. Y por lo tanto ese día ya conocí gente que no conocía de otras asociaciones, algunas que están del todo constituidas, ya como nosotros, pero son más nuevas quizás, y otros que todavía no lo están, pero que están en ello, ¿no? Fue realmente un momento bastante positivo, porque lo que suele pasar, aunque uno haya leído antes, y en este caso había una aplicación solo para el Congreso, que estaba diseñada en un aplicativo que se llama Juba. Y el Juba pues, nos permitía incluso estar en contacto antes de llegar o apuntarnos a las sesiones. Para aquellos que no lo sepáis, pues os cuento un poco cuál era la idea o la petición, ¿no? Los organizadores, por supuesto, era la Asociación de Síndrome de Red Australiana, evidentemente, y se puso en contacto con los representantes de otras asociaciones que íbamos a asistir allí para pedirnos si podíamos tomar una parte activa, ¿no? en el Congreso, porque, repito, realmente eran dos salas en paralelo, excepto en una parte de las jornadas, que ahora os enseño y os lo detallo. Pero excepto en la parte introductoria, digamos, y en la parte final, siempre hubo como dos áreas en paralelo, ¿no? El área o el universo, como le llamaban ellos, de familias y de cuidadores, bueno, y más que nada, a lo mejor algún formador o algún educador. Esto era un universo, y por lo tanto asistíamos a un tipo de conferencias o de charlas. Y en paralelo, pues había el desarrollo de todas las charlas científicas que tenían que ver con, sobre todo, ensayos clínicos y preclínicos. Yo me colé en estos de clínicos y preclínicos una mañana, y después, por supuesto, tuve que pedir un poco de asistencia en este caso no a Judith, que la estáis viendo en pantalla, no a ella, pero sí a Edilene, que iba de parte del equipo de Sonia Gil, que esta vez no pudo ir, y también a Tomás Bertrand, que él también es investigador de otro tipo, pero que evidentemente para él son términos o son conceptos más familiares y más fáciles de explicar. Dicho esto, este día nos encontramos allí, no estábamos todos, pero sí la inmensa mayoría, y resultamos ser 26 países con representación de sus asociaciones de síndrome de Red, que para estar en la otra punta del mundo, de unido. Realmente muy bien. A nivel estatal de España, pues había, por supuesto, estaba yo representando la catalana, representando la española estaba Pedro Rocha, y representando a mi princesa Red, Judith Armstrong. No fue nadie más de la organización de ellos, porque sí pagaron el billete de Judith Armstrong y su estadía, y ella estaba también con uno de sus investigadores, un investigador de su equipo, que había venido pues subvencionado por eh, una parte por la española y otra parte con fondos propios. Más cosas. Como sponsors top, y esto es importante que lo diga porque luego os explicaré que tuvimos una reunión con Acadia,
y hubo una reunión no una reunión, más bien, digamos, una charla de Taisha, donde nosotros los que no éramos científicos no podíamos asistir. Todo y que también puedo comentaros algunas cosas de esta, pero eran, digas, ¿cómo? ¿Cómo? Me, me perdute, no sé tú. Pues lo que estaba bien es que eran los principales sponsors, ¿no? Tanto Acadia como Taisha eran, bueno, Acadia era el principal y luego Taisha, Neurogene y Anavex estaban también como sponsors, con lo cual una parte de las charlas, como os imaginaréis, del tema clínico y preclínico y otra parte que se hizo en conjunto con padres. em, Tenían, y así lo comentaron en los speakers, las personas que iban a hablar comentaban si era o no era una sesión que correspondía, digamos, con un sponsor, ¿no? Por un tema ético y para dejarlo claro. No sé si alguien está intentando hablar, yo no oigo. A ver, que vuelvo a abrir. O sea, oigo como un ruido, pero nada más. Sí que podéis abrir los micros todos, ¿no? Si no, cualquier cosa me decís. Yo en principio aquí sí que no veo ningún problema con vuestra capacidad para abrir los micros. Vale, hubo más de 60 ponentes. La cena de gala se hizo en el SeaWorld, un parque temático que tiene una parte de acuario, digamos, y otra parte de espectáculo, con espectáculo de delfines y ritual aborigen, pero lo importante de esa cena de gala fueron los chicos Red bailando en la pista hasta las 10 de la noche. Eso fue del todo impresionante, evidentemente con sus padres con ayuda, pero fue realmente un momento así en general todo el congreso, de muchísima integración. A nivel de cuestiones, aparte de lo que os voy a hablar, a lo mejor de aquellas charlas que más me impresionaron, hubo una emotividad así como muy a flor de piel. Luego lo entenderéis si es que consigo compartir el vídeo que quiero compartir con vosotros, ¿vale? Y la app a nivel organizativo pues nos facilitó muchísimo la vida. Vale. Eh, cómo se desarrollaron las conferencias. El primer día, el día 1, hubo una presentación mucho más corta de lo que uno puede llegar a esperar. O sea, la presentación oficial fue cortísima, no había autoridades y estos discursos que no se acaban, la verdad es que no. El discurso de la única autoridad invitada, que en realidad tenía que ver con la gestión de la discapacidad, sí, con las ayudas y sobre todo la gestión de lo que aquí sería para nosotros la ley de la dependencia, ¿no? Duró menos de media hora. Y luego, pues, estábamos todos juntos, o sea, en ese momento todavía no había dos salas en paralelo. Alan Percy, que supongo que muchos de vosotros debéis saber quién es, explicó la historia del síndrome de Rett, pero explicó la historia del síndrome de Rett desde una perspectiva que al menos yo no había escuchado nunca, que es una perspectiva personal, porque él personalmente conoció a Andreas Rett y por lo tanto explicó la historia refiriéndose a Andreas Rett como Andy todo el tiempo, que yo al principio me hizo gracia, pero luego me di cuenta de que realmente lo hacía en serio, ¿no? Y, y de los diferentes grupos de neurólogos que estaban investigando cosas parecidas, pero que en realidad
demoraron entre el momento en el que Red descubre, digamos, que eso es una enfermedad o produce, digamos, una enfermedad con una sintomatología bastante parecida. Desde ese momento hasta el momento en el que se encuentran, digamos, estas dos corrientes que investigaban lo mismo, pues pasaron unos cuantos años, ¿no? Y estos eran pues un poco más de 10 años. Entonces la historia realmente estuvo muy bien para aquellas personas que a lo mejor no la conocen del todo y para el resto, porque la perspectiva fue diferente, ¿no? Y fue bastante corto también, duró unos 20 minutos y esto dio paso a Tim Benke, que Tim Benke es un médico también norteamericano que está trabajando en un proyecto de male red o de red en hombres, ¿no? El red masculino, la bastante de red masculina. Y bueno, vino a decir al principio, ¿no? Que todo aquello que se había creído durante mucho tiempo y es que realmente no pueden sobrevivir, no es cierto, ¿no? Y que están encontrando o descubriendo que hay otra manera en la que pueden aproximarse al diagnóstico y sobre todo al diagnóstico genético cuando son hombres y no mujeres los que lo padecen. También fue bastante corto y dio paso a Zhou Su, que presentó la biología de MECP2 y síndrome de Rett para vosotros. La inmensa mayoría de los que veo aquí, momento, porque igual ahora hay más gente y no lo he visto, no hay nada nuevo aquí, ¿vale? Aquí no hay nada nuevo. Y luego con esto estuvo hecho el bloque de la mañana y cuando volvimos de la comida nos daban una hora para comer y comíamos ahí mismo, por supuesto. Volvimos de la comida y nos invitaron al escenario, que era lo que ya sabíamos, ¿no? Que iba a pasar, para poder a todas las asociaciones, los representantes de asociaciones, para poder explicar qué hacemos brevemente y sobre todo los recursos que tenemos o los recursos que hemos creado, ¿no? Para ayudar a familias. El objetivo en realidad era acercar lo que estamos haciendo en sitios del mundo que para ellos, ¿no? Son muy remotos, ¿no? Y que los padres o los asistentes que hubiera ahí a nivel familiar pues pudiesen hacer preguntas. Y realmente estuvo muy bien. Éramos muchísima gente. Os quería enseñar fotos, pero no he podido porque no las he podido insertar, pero luego prometo que enviaremos o que pondremos en el Drive, sino a ver qué me dice Raquel aquí. Toda una serie de fotos, tengo muchísimas fotos. En cualquier caso, estuvo muy bien porque permitió una interacción con el público bastante importante. El público era muchísima gente, o sea, en el congreso hubo más de 380 personas, o sea, realmente éramos muchos. Y de allí, o sea, en el momento en el que se acabó este debate, digamos, pasamos a otra planta a poder enseñar los pósters de las asociaciones. Y ahí estábamos todas las asociaciones, cada una con su póster, con más detalle de lo que hacemos cada uno, pero sobre todo, pues la gente podía pasear por ahí, acercarse y preguntarnos. Y yo aproveché ese momento para grabar un vídeo también de San Juan de Déu, tanto a Judith Armstrong como a Oriol que la acompañaba, pues grabarlos a ellos explicando sí qué es lo que están haciendo actualmente. Y nada, y contestar preguntas de quién separar acerca de nuestro póster, básicamente. Y en ese momento también descubrí el Temorred, que ahora en breve os lo explico. Entonces, día 1, matado, que fue el día 2 de octubre. El segundo día, que fue el día 3 de octubre, que era jueves, fue un día muy intenso, muy intenso. Lo veréis ahora. O sea, esto que estáis viendo en pantalla fueron solo las charlas de la mañana, ¿vale? Y en la mañana hubo dos bloques muy importantes. Un bloque más centrado en gastrointestinal, digamos, y otro bloque más centrado en el bienestar menstrual o a partir de la pubertad, en la transición a la edad adulta
en aprovechar al máximo la capacidad de hacer actividades diarias. Aquí, más que nada, se habló de terapia ocupacional y de cómo esto puede definir o puede ayudar, ¿no?, a mejorar la vida de personas que normalmente no pueden hacer actividades si no pueden pedir participar en estas actividades, ¿no? Mm, Tanto en el bloque de la mañana como en el bloque de la tarde, creo que todos son temas, perdón, en los dos bloques de la mañana, que esto es la mañana solo, son todos temas que ya conocemos, ¿no? De hecho, en los ponentes, Aglaia Vignoli, que viene de Italia, yo la escuché varias veces y en diferentes congresos, a Kathleen Motil de Estados Unidos, que habla de tracto gastrointestinal, si eso es correcto. También la conozco. No conocía, evidentemente, a Sue Thompson, que habló de nutrición, pero aquí también tengo que hacer un comentario, y es que yo he notado que hay en algunos países, pues hay muchas más niñas de las que se pueden ver, pues debería decir niños, pero bueno, yo he visto niñas solo. Muchas más niñas de las que se puede ver aquí cuando nosotros nos reunimos, que han tenido a lo mejor una intervención de tipo alimentación por sonda, ¿no? Y entonces estos botones gástricos que en otros países quizás son muchísimo más habituales, pues en general eh, provocan esto, ¿no? Que haya una parte de estas ponencias que tengan que ver con la nutrición. En este caso igual también se habló de la dieta cetogénica, como os imaginaréis. El microbioma en niños con trastornos del neurodesarrollo en realidad no difirió de todos los hallazgos al respecto del microbioma en las bacterias y cómo el tener, ¿no?, un microbioma sano ayuda, pero sí que se relacionó el MECP2 en las células, digamos, neuronales y también en las células intestinales, ¿no? Y esto, no sé, para mí al menos fue lo único realmente novedoso. El segundo bloque de la mañana fue un bloque que estuvo más dedicado, lo que decimos, ¿no?, un poco al bienestar más genérico, ¿no? Y se habló de salud bucodental, que a mí me pareció brutal. En Australia realmente lo tienen muy, muy estudiado y saben cuál es la incidencia, por ejemplo, en personas, bueno, en mujeres básicamente, tienen algún chico también, afectados por red con intervenciones, por ejemplo, bucodentales y demás, por el tipo de sitios donde realizan estos seguimientos y estos tratamientos. Menstruación y tratamientos en Estados Unidos, así se llamaba la ponencia, o sea, hablaba de tratamientos en Estados Unidos. Lo hizo Jane Lane, que es la esposa de Alan Percy. Ella es enfermera y Alan Percy es médico. Transición a la edad adulta, volvió a estar a cargo de Aglaia Vignoli de Italia. No planteó nada diferente de lo que nosotros ya hemos oído algunas veces aquí, pero sí que volvió a poner de manifiesto la importancia que hay, el desamparo que hay en general en toda Europa y yo diría que mundial cuando se produce este cambio, ¿no? Cuando uno queda fuera del marco de la atención pediátrica, porque para ellos no es tan diferente, pero sí que trabajan con una serie de protocolos para poder hacer estas transferencias que yo creo que están mejor que los nuestros. Si realmente son como los ha explicado, están mejor que los nuestros. Luego lo que os decía, Asa Sara Sergem, que yo ya la conocía, que es sueca, habló de terapia ocupacional y de comunicación, conexión y comunidad. Habló Elizabeth Lía de Australia, que tuvo luego una ponencia, a mi juicio, muy, muy positiva y muy realmente inspiradora al respecto de la comunicación. Pero bueno, en este caso hablaba en general, ¿no?, de integración a la comunidad. Este sería
esta sería la traducción. La tarde de ese día, fue un día muy tremendo, la verdad es que sí. La tarde de ese día tuvimos una presentación de Temorret, a ver si consigo enseñaros, cuando deje de compartir esta pantalla, consigo enseñaros las fotos, porque me lo hicieron probar a mí también. Temorret es un proyecto que está desarrollando Paul Gojecki, porque se pronuncia así, ya sé que es raro, Gojecki. Es alemán de origen polaco y está trabajando con un equipo de una universidad norteamericana y con un equipo alemán de tecnología de desarrollo de software. Total. Lo que está haciendo, lo que plantea es utilizar herramientas de las que cualquiera puede comprar en Amazon, le hace una cámara web y un proyector, y utilizar una laptop, un ordenador que se tenga en casa para proyectar sobre una superficie que en este caso era una mesa, pero podría ser un pupitre o incluso las mesas de las sillas, si hiciera falta. Proyecta imágenes como si estuviera proyectando en la pantalla del ordenador, pero la idea es que pueda haber una interacción con la mano. Y ya sé lo que estáis pensando. Yo dije lo mismo. ¿Qué pasa cuando no se puede usar las manos? O sea, la idea de esto es el movimiento preservado que haya, que tenga un sentido útil, ¿no? Y que se pueda utilizar, por ejemplo, para jugar, para escuchar música. Al final, lo que hace este sistema es detectar las manos de la persona que está utilizando en ese momento el programa y definir, a partir de ese movimiento, definir un rango. Por ejemplo, yo como no tengo problema con las manos, pues cuando los que no tenemos problema con las manos teníamos que entrenar este movimiento, ¿no? Entonces, cada vez que abríamos las manos, algo pasaba. Por ejemplo, si habíamos escogido antes escuchar música, abríamos las manos y sonaba nuestra playlist, la que habíamos escogido de donde fuera, de Spotify, de Amazon Music, del ordenador, de donde fuera. Y si cerrábamos las manos, a lo mejor sin acabar de cerrarlas, ¿no? Depende cómo estuviera graduado. Si juntábamos las manos, separaba la acción, por ejemplo. Pero esto era porque era un ejemplo conmigo. Luego lo probaron con una niña y evidentemente ya lo han probado en Alemania, una niña que tenía pues algo parecido a lo que tiene Luli, ¿no? Una mano la puede abrir más, pero la otra no. Entonces, con la mano que no puede abrir, con el puño, o sea, tocar con el puño, la superficie era la acción, digamos, y levantar el puño era el stop de esta acción. Me pareció muy interesante como rehabilitación motora, ¿no? En realidad para eso está pensado. Y supongo que esto va a tener más recorrido en el futuro, si funciona bien, quizás en relación a la terapia génica, ¿no? Porque la terapia génica, cuando se aplica y va más o menos bien, luego hay mucha rehabilitación por delante, pero esto es una opinión mía, ¿eh? No es lo que, no es lo que dijo Paul Chojecki, dijo, no, la idea es ayudar a la rehabilitación motriz, ¿no? A mantener o a no, o a recuperar una parte de este movimiento, es estimular el movimiento, es poder jugar con otros jugadores, porque pueden jugar con hermanos o con padres, o que puede haber más de un jugador al mismo tiempo. Lo que pasa es que este sistema solo se enfoca en las manos del jugador con red, ¿no? Luego vino un conocido de todos nosotros, Meir Lotan, que habló de temor al movimiento, Fear of Movement, exactamente lo mismo, o en la misma línea de lo que hemos escuchado aquí cuando le hemos convidado desde la asociación. Luego hubo una ponencia del control de la frecuencia cardíaca con smartwatches o con wearables en general. Y esta estuvo a cargo de un médico que se llama Paramala Santosh, que no es tampoco una cara nueva en este tipo de congresos. Él, como os imagináis, es de origen indio, pero viene de Londres. Y
y explicó, presentó una investigación, un ensayo que han estado haciendo con el uso de estos dispositivos y el control de la frecuencia cardíaca en aquellas pacientes que realmente tienen más riesgo, ¿no? de sufrir afecciones cardíacas por el tipo de apneas que tienen, etc. Luego control de cadera en síndrome de Rett, escoliosis y afectaciones óseas. Esta ponente, Marielle Vandenberg, es holandesa, es médico, además ella en realidad hablaba de esto porque tuvo una hija con Rett que falleció hace poco tiempo, pero ella en realidad es neuropediatra, ¿vale? Lo digo por si la veis en algún sitio o queréis buscarla o demás, veréis que además está, por supuesto, implicada en la Asociación de Síndrome de Rett de Holanda. Luego fisioterapia en red, que esto estuvo a cargo de una persona del centro red de Holanda también, que se llama Hanneke Borst. Y musicoterapia, aquí nada muy novedoso. ¿Estamos bien hasta aquí? Porque estoy hablando tanto sola que comienzo a preocuparme. ¿Estáis todos ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? Alguien que me diga algo. A ver. Algo. Todo bien, todo ¿No? bien, todo ¿Todo bien. bien? Vale, vale, vale. Sí, ahora decía, estoy hablando sola. Todo esto podría ser, ¿eh? No sería la primera vez, aviso. Vale, bien, pues día 3, venga, que nos ponemos un poco más serios. Día 3, estado de los estudios, no sé si sabéis, si los seguís, si os interesa más o menos, aquí hay opiniones de todo tipo, pero evidentemente como Acadia es uno y era en este caso, ¿no? Es uno de los sponsors más importantes de este tipo de eventos, pues hubo unas cuantas cuestiones que estuvieron relacionadas, ¿no? Con esta empresa, con este laboratorio. Y tuvimos un par de reuniones también los representantes de las asociaciones que queríamos ir con ellos, reunión a puerta cerrada en otro sitio, ¿vale? Pero en otro sitio quiero decir en otras salas dentro del mismo hotel. Pero a nivel de la presentación del trofinetide, evidentemente se habló de los últimos resultados, porque supongo que algunos de vosotros lo sabéis, cuando se acabaron las etapas, digamos, de los diferentes estudios, que todos tenían nombre de flor. Cuando se acabó el Lavender, por ejemplo, se acabó el Lilac, que era otro de ellos, estos siguieron luego en abierto, ¿vale? Y se prolongaron durante 6 meses más. Realmente, cuando uno ve los resultados, insisto en que compartiré fotos de pantallazos, porque en este caso no tenemos acceso a las presentaciones, lamentablemente. Pero bueno, como os imaginaréis, hice 1 millón de fotos y de esto en concreto muchísimas. Em, yo tengo que decir que tengo cierto escepticismo y sí que es verdad que pude hablar con gente que tiene a las hijas tratándose con trofinetide, con el Daybue y me manifestaron que estaban contentos, que veían mejorías, que realmente lo duro fue poder tratar el tema de los efectos adversos, porque los efectos adversos son muy frecuentes, muy frecuentes. Más del 80% de las personas tratadas al principio, en el primer estudio, tanto las que tratadas con placebo como las que no estaban tratadas con placebo, sino que estaban tratadas con la medicación en sí, tuvieron problemas de diarreas o de diarreas y vómitos bastante serios. Y lo tengo que decir porque, evidentemente, al prolongar el estudio hay una serie de cuestiones que se van.
que se van afinando, que se van ajustando. Hubo un tema también con el colorante del líquido, ¿no? Que se ponía en realidad porque la fórmula no es del todo estable, entonces si pasan, no sé si son 6 meses o así que tienes el líquido, el jarabe, a lo mejor cambia de color y para que el usuario no piense que está en mal estado, pues incorporan un colorante que tiene otro tipo de efectos adversos. Pues estas cosas las han ido cambiando, pero todo y así, en los resultados, lo que se dice y el hincapié más importante está en la variabilidad de respuestas, porque la inmensa mayoría de las respuestas están parametrizadas en cuanto a los cuidadores, sean cuidadores profesionales o sean familias. ¿Vale? ¿Cómo ves tú? O sea, ¿cuál es la mejora que ves tú? O sea, no es una escala clínica, en realidad, porque a nivel de escala clínica sería mucho más difícil de momento. Quizás con el tiempo o con más tiempo de observación no, pero con el tiempo que han tenido para hacer estos ensayos, pues han preferido, digamos, basarse en una serie de parámetros que tenían que puntuar el entorno, digamos, de las afectadas al principio, durante y después de los ensayos. Supongo que también sabéis que se acaba de aprobar en Canadá. Y el tema del futuro aquí, si queréis, cuando acabemos, podemos dedicarle un rato también y os comento un poco la reunión que tuvimos con Acadia, ¿no? Al respecto de cuál es la idea eh, para poder ser aprobados por la EMA y a partir de la EMA vender este medicamento en Europa. Luego hubo otra ponencia de ensayo clínico con derivados de cannabis en Australia, nada que no hayamos visto aquí. Lo mismo que hay una parte realmente no muy significativa en el global, pero con una mejora muy significativa, aunque son pocas en proporción, de personas que han mejorado sobre todo temas de epilepsia con este tipo de derivados del cannabis, que ya lo sabéis, porque lo mismo los ensayos también se han estado haciendo aquí, nada muy novedoso. Investigación en terapia génica. Esto fueron las dos, sí, las dos ponencias que vinieron a continuación y de estas quizás la más significativa, para mí al menos, en mi opinión, fue la de Stuart Cobb. Aquí vais a tener un resumen, pero desde el punto de vista científico, seguramente de Dilene, porque se lo he pedido, y también de Judith Armstrong, porque también se lo he pedido y me ha dicho que sí. Pero básicamente, y en mi lenguaje más plané, en el caso de la ponencia de Stuart Cobb, de lo que hablaban, que luego de lo mismo va la que sigue, la que se llama MIRREAR, va de lo mismo. Hablan de cómo están llegando a perfeccionar, que es la idea, ¿no? Em, el, el regulador automático, el interruptor, digamos, que le ponen o que incorporan en la terapia génica. Al final, la terapia génica se vale de un vector, que es un virus, ¿sí? Que hacen llegar previo inmunodeprimir el sistema de la persona a tratar para que sus anticuerpos no ataquen demasiado a este virus y le permitan llegar. Al final, cuando este virus llega donde tiene que llegar, de momento donde tiene que llegar, porque esto es otra cuestión que se habló bastante y que creo que es como una nueva línea de investigación, pero por partes. Em, el, el componente que le agregan, además de la proteína que lleva ese vehículo, lleva un componente que está diseñado para que cuando esas células reciben la proteína que les falta, corten automáticamente, interrumpan ese suministro cuando ya tienen la que necesitan. Y esto es porque las células tienen diferente nivel de expresión. Entonces, algunas necesitan más o menos y como tenemos
tantos miles de esas células en el cerebro, ¿sí? A nivel neuronal, no sirve una misma cantidad, digamos, para todas ellas. Y como el peligro de la terapia génica está aquí, o sea, el riesgo está aquí, en pasarse o en quedarse demasiado corto, porque no es algo que se pueda volver a repetir, ¿no? Entonces, yo creo que, ya digo, tendremos una explicación científicamente mucho mejor que la mía, pero a mí me pareció muy positivo que lo hayan podido mejorar. Evidentemente lo que enseñaban eran los datos de la mejoría, ¿no? De momento, evidentemente, todo esto en laboratorio, pero supongo que también sabéis que Taisha está haciendo ensayos clínicos con terapia génica. Vale. Disculpa una pregunta. O sea, Sí, la terapia pregúntame génica, algo, porque estoy sí, agotada de hablar sola. la terapia génica, que yo Sí, sepa, si no mm, voy equivocado, se ha empezado a practicar en Estados Unidos. sí, 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 Entonces, en Canadá. la experiencia de las Mm. niñas que están en este proceso, ¿cuál es? Esto era lo que nosotros, simples mortales como padres que no éramos científicos, no podíamos asistir a esta charla, pero algunos de los padres también son científicos, con lo cual, como os imaginaréis, hemos tenido algo de acceso. No puedo decir el pecador, evidentemente, porque hemos visto incluso imágenes de vídeos que se estaban proyectando. Y la experiencia en general de los casos que se vieron allí, que concretamente se vieron 3 casos, ha sido muy buena. Pero esto es lo que enseñaron en aquella donde nosotros no pudimos ir, ¿vale? Lo que sí compartieron con nosotros son los datos en general, ¿no? Y la variabilidad también es muy importante. O sea, en algunos casos de personas tratadas en ensayo clínico no se han observado las mejorías que se deberían de observar. Es como si no sé cómo decirlo sin que suene demasiado básico, pero es como si se hubieran quedado cortos por no pasarse, porque claro, pasarse no se puede. O sea, Ujú, si tú te pasas, puedes provocar un síndrome de MECP2 duplicado que es infinitamente peor que el RET y por eso supongo que hay casos en los que no se ha visto tanta mejoría. La mejoría que yo he podido ver en esos vídeos, bueno, ¿no? Eh, a los que tuvimos acceso, realmente era bastante notable, pero bastante notable. Luego, a nivel de lenguaje, quizás no tanto, pero a nivel, lo que yo he visto era a nivel estereotipias de las manos, movimientos de estos Parkinson-like y conexión con el entorno, pero bastante. No sé, yo creo que tendremos que esperar un poco más a que realmente puedan hacerlos oficiales y compartirlos. También es verdad que siguiendo un tratamiento de este tipo, como se ve que cada paciente, esto además se hace a medida, ¿no? de la elección de cada paciente, pues luego hay que dar un tiempo porque hay una serie de sistemas que aunque tú ya tengas la proteína restablecida de forma correcta o coherente para poder realizar según qué acciones, como tu cuerpo no ha sabido hacerlas, no las has aprendido, las has perdido, esto requiere bastante tiempo luego de rehabilitación, ¿vale? De ujú. recuperación. Pero ya digo, lo que yo he visto a mí me ha parecido wow, o sea, muy bien. Muy bien. Sobre todo el tema, ya digo, de intencionalidad y uso de las manos o cosas que para nosotros son muy fáciles de apreciar, ¿no? Como padres, este tema estereotipias, el tema de poder estar conectado con el entorno. Luego, ya digo, a nivel de lenguaje no hay pruebas tan concluyentes. Hubo un caso que decía que había doblado la cantidad de palabras que decía, pero había partido de 2 palabras. Entonces, esto sé que queréis que os diga, es que Ujú. sí, ¿no? De 2 a Sí, 4 vale, sí, sí. sí. Vale. Y mi REAR es
Otro estudio. Sarah Sinnett es una investigadora que además tiene contacto familiar, digamos, con enfermedad rara y tiene una sensibilidad muy especial por cómo explicar las cosas, ¿no? Entonces ella vino a explicar al final, otro tipo de regulador, ¿no? Como el de Stuart Cobb, otro tipo de mecanismo, digamos, para poder garantizar la seguridad de este tipo de terapias. Eso es lo que ella está trabajando. Está trabajando ahora, o sea, no hay todavía pruebas concluyentes y no está todavía a punto de ensayo clínico, pero bueno, siempre es bueno saber que hay gente que intenta buscar incluso otro tipo de mecanismos, más seguridad y que haya un recorrido, aunque tengamos que esperar más, un recorrido más importante antes de que alguien se someta a este tipo de tratamientos, porque realmente no es algo que puedas volver a hacer. Tú el Trofineta y puedes empezar a tomarlo y si no va bien, pues lo discontinúas y ya está. Esto no. Entonces, bueno, me pareció realmente muy, muy bien. Se emocionó bastante. Hubo dos ponentes que se emocionaron bastante, o sea, al punto de no poder hablar por momentos y a mí me pareció algo muy, no sé, muy, muy diferente y muy impactante. No había visto nunca esto yo. O sea, esta parte quizás más humana, ¿no? de la investigación. Nos fuimos a comer y, y me tocó presentar a mí como presentadora un bloque que iba de comunicación. A Gillian Townend la conocemos todos. Aquellos que no se acuerden, vino invitada por nosotros para unas jornadas y nos habló en su momento de assessment, de cómo valorar, digamos, la capacidad de comunicación antes de decidir si tiene que ser un tipo de soporte u otro, un tipo de ayuda u otro, un tipo de lenguaje u otro, etc. Aquí no hubo realmente novedad para nosotros porque ya la hemos escuchado. Es la autora de las guías y sigue por esa vía. Ahora está haciendo investigación investigación realmente de tipo científico de los resultados, ¿sí? Del uso de estas tecnologías, pero nada muy novedoso. Lo que me pareció brutal fue la charla que vino a continuación, que iba de autodeterminación en adolescentes y adultos. Estuvo a cargo de Gerna Scholte de Holanda también, que fue la otra ponente que se emocionó. Y ella todo y que iba a hablar de adolescentes y adultos comenzó su ponencia con un vídeo de una niña de 3 años, ¿no? Que monta un pollo descomunal, o sea, gritando en una tienda y demás, y cómo la madre intenta saber qué pasa, pregunta qué pasa con low tech, le dicen, ¿no? Con un sí y un no en pictograma al final, ¿eh? Y descubre lo que le pasa, eh, bueno, a raíz de preguntar y repreguntar, porque la niña se pone, bueno, pero loca de nervios y gritando sin parar, y al final era una tontería muy grande, y es que se manchó el vestido que llevaba y la madre pues le puso lo que tenía de recambio, que era una camiseta así como un poco desastrosa, ¿no? Y un pantalón de chándal y ella iba a acompañar a la madre, la tía y la abuela a elegir el vestido de novia de la tía y se puso hecha una fiera y tú dices, pero ¿cómo puede ser? Total, que empezó de esta forma, pero ella lo que fue mostrando con su ponencia fue la importancia em, de darles voz en las decisiones importantes. Por ejemplo, si están a gusto con la persona que les cuida, claro, cuando no somos nosotros, si somos los padres, igual esto, ¿no? Os podéis reír si queréis, pero claro, las personas que están en un centro, por ejemplo, o cuando tú crees que les gusta una actividad y los apuntas a todo lo apuntable,
yo no sé, yo a la mía le hacía esto, yo le tenía la agenda, bueno, una cosa cuando era más pequeña, claro, luego cuando empezó a poder decir con el ordenador lo que quería o lo que le gustaba, vale, pero antes era todo, por si acaso, ¿no? Y lo lleva pues al momento de la vida en el que hay más frustración, ¿no? Que es cuando llega la adolescencia o cuando llega la adultez, ¿no? Y se produce pues esto, más frustración por todas las cosas que ellas no pueden hacer. Y por último, el uso de ratones de mirada y otras tecnologías en red. Esta fue Elizabeth Lea, que es una médico y especialista australiana que había hablado el día anterior. Estuvo muy bien y vino a decir más o menos que está muy bien, porque allí todas las niñas que yo vi, y vi muchísimas, todas llevaban en su silla, las que iban en silla, el ordenador pequeño, o sea, están muy avanzados en este tema, pero ella lo que vino a decir al final es lo mismo que dicen muchas otras personas, ¿no? Que no se trata solo del tema de que puedan tener este dispositivo, sino realmente de que alguien primero haya valorado si esto va bien, si tienen que hacer otra cosa antes o si han superado, ¿no? aquello que les estamos proponiendo. Estuvo realmente muy bien. Y esto nos deja con el día 4. El día 4 hubo una ponencia muy buena a la mañana, que os haré llegar notas con fotos, por lo que decía que quería compartir imágenes y ahora no he podido. Tengo muchas fotos de diapos además de esta ponencia. Habló sobre epilepsia, episodios que pueden confundirse con la epilepsia, y pidió a los padres que registraran en vídeo. Y enseñó vídeos y, o sea, explicando qué sí o qué no, o sea, cuándo un vídeo ayuda a un médico y cuándo no lo ayuda. Y luego también reconociendo aquel margen de error que hay muchas veces incluso para el médico en saber si eso no es. Y a lo mejor en medicar algo porque los padres creen que es realmente una crisis y no lo es, ¿no? No sé, la encontré realmente muy clara y con unos datos, bueno, aplastantes, ¿no? O sea, el porcentaje de veces que uno cree que es una cosa y es otra, y a veces es al revés, ¿eh? Que uno cree que es una ausencia y no, en realidad es una crisis. Luego habló una chica con síndrome de Rett, que este es el vídeo que quiero compartir con vosotros. Ahora dejo compartir esto y lo pongo. Se llama Jacinta Rom, tiene 26 años, la diagnosticaron con 20 a raíz de una crisis epiléptica bastante importante que tuvo, que la tuvieron que venir a buscar, bueno, ir a buscar en ambulancia a su casa. Esta chica, por supuesto, como os imaginaréis, tiene un grado bastante leve. Y cuando la veáis hablar os daréis cuenta. Pero realmente nos hizo llorar a todos, o sea, a todos, ¿vale? Fue un discurso no especialmente corto, yo creo que estuvo sobre unos 10 minutos hablando, que eso es mucho, explicando su vida hasta que supo lo que tenía, o sea, ya sabía que tenía algo, evidentemente, el bullying que le hacían algunos niños de su colegio, tiene 3 hermanos, como sus 3 hermanos, ¿no? la ayudaban con diferentes cosas. A todo esto, su madre es médico, o sea, la madre de esta chica es médico, ¿vale? Y a ella no la diagnosticaron hasta los 20 años, hace 6 años, vaya. Luego hubo un panel de discusión de hermanos a los que les hicieron preguntas verdaderamente muy incómodas, porque yo al menos lo viví así, pero que también hizo llorar a todo el mundo, y cuando digo todo el mundo, hasta Judith Armstrong, todo el mundo llorando. Y después de esa plurera nos tuvieron que dejar salir a tomar un café porque estábamos todos así como muy mal. Y en la última parte, que ya fue la parte del cierre, se habló de bases de datos de pacientes con enfermedades raras. ¿Para qué? O sea, ¿por qué nos serviría poder tener una red de datos que trascendiera fronteras?
en esto hace tiempo que se está trabajando. Estados Unidos tiene un interés muy importante, Europa tiene un interés muy importante. Apuesto que la inmensa mayoría de vosotros habéis rellenado el enlace de la europea, que vino a través de Pedro Rocha para poder realmente dar inicio, o al menos intentar darle forma y darle inicio a una base de datos europea. Cuesta mucho por temas de protección de datos, básicamente por esto. Y porque hay diferentes regulaciones en diferentes países. Esta es la principal de las trabas, no es un tema tecnológico, pero realmente es algo que se persigue hace mucho tiempo y que yo creo que ahora con la inteligencia artificial cada vez está más cerca. Hay que acabar de pulir el tema legal de cómo se comparten esos datos o de qué parte de esos datos puede ser accesible por un usuario que no sea el usuario propietario de estos datos, y qué pasa cuando estos datos entran a utilizarse en los centros de salud, que es ahora el principal problema. Luego hubo un cierre muy corto en los que se habló del futuro del síndrome de Rett desde la perspectiva clínica. Este volvió a ser Jeff Null. Y él, pues más que nada, apostó, digamos, por todo el tema de tratamientos que involucran, por supuesto, otros ensayos clínicos, y dijo que con la calma, con la terapia génica, que, como os imaginaréis, es exactamente el contrario de lo que dijo el que vino a continuación, porque es investigador, y dijo realmente que en la investigación importante a nivel internacional, pues la vía es la terapia génica, ¿no? Y bueno, claro, evidentemente los clínicos, y más Jeff Null, que es uno de los creadores de la famosa historia natural de síndrome de Rett, ¿no? Que lleva décadas en marcha y que tiene cantidad de pacientes que han sido seguidos una vez cada 6 meses por lo menos. En Estados Unidos es más, y por ejemplo los australianos es un poco menos, porque hay un grupo de Australia también bastante importante aquí. Y lo que hacen es seguir a nivel clínico, ¿no? De síntomas, de evolución, de reacción a distintos tratamientos y demás. Y esto para él es el ahora, y lo demás es el mañana, pero en el ahora dice no podemos quedarnos quietos, ¿no? Y bueno, realmente entiendo la perspectiva tanto de uno como de otro, ¿no? Es a lo que se dedica cada uno de ellos. Y esto fue todo. A ver si consigo un momento dejar de compartir esto y enseñaros el vídeo de Jacinta Rom. Tengo que poder hacerlo porque lo tengo aquí. Además, a ver, aquí abajo. Vale. A ver. Compartir de nuevo y que lo podamos oír. Compartir sonido, sí. ¿Lo veis? ¿Todavía no Sí, lo oís? ¿Sí? yo Vale. bueno, se ve la imagen, pero Sí, un momento. Le damos al play, a ver si lo conseguimos. Which was for people with disabilities. Like me, Rossbourne was a really good school and I made lots of friends there and they're still my best friends. At first someone called me vomit there because I dribbled a bit, which I still do, and people have to keep reminding me to clean my face. I still got told I stare at people when I didn't mean to. People still tell me I stare and they don't like it, but I am. At Rossbourne, I love to do musicals. I love to sing, and I got to do African drumming, which I could do with my hands. No sé si lo oís, pero aquí está, o sea, está explicando que ella hay cosas que no puede evitar. Si la veis, tiene las manos así
así entrelazadas, pues para que no se muevan, ¿no? En un momento dado dice, que lo está explicando en esta parte que pasó, que como actividad extra, digamos, empezó a hacer African drums, ¿no? Empezó a hacer percusión, porque eso era algo que ella podía hacer, ¿no? Incluso con sus movimientos involuntarios, que a veces se queda mirando fijamente a la gente y que ella no quiere, pero que no lo puede evitar, ¿no? Y que esto a veces pues molesta y ella es consciente de que esto molesta. Next one. There are lots of things I find hard to do with my hands, including writing and opening packets or bottle tops. But I can play the piano. My piano teacher helped my fingers move, even though some of my fingers won't move properly. But she taught me how to use my fingers to play. I also got to do the human powered vehicle, where I had to steer, but it was mostly legs that I needed to pedal. But I still hate heights and I really hate stairs. Dice que realmente odia las escaleras porque le cuesta el movimiento de subir y de bajar escalones. Ella trabaja, o sea, tiene un trabajo en un centro ocupacional y no sé si lo habéis notado antes, pero el que está a su lado, ese es Claude Buda, que es el director de Red Australia. Y le va diciendo a él, next, please, para que la siguiente, por favor, para que él le gire las páginas, porque a ella esto le cuesta. Y dice, me cuesta abrir paquetes, me cuestan los tapones de las botellas y me cuesta escribir, pero por ejemplo puedo tocar el piano. O sea, uno ve esto y es como otro mundo, ¿no? Evidentemente, otro nivel. A few years ago, I had a seizure. I don't remember much about it. But I remember when I was getting into the ambulance, I tried to tell my sister Rebecca that I was okay, but I couldn't speak. I saw her scared face and it made me sad to know that I frightened her and I couldn't say goodbye to her properly. I had lots of tests done at the Moore Children's Hospital, but no one could figure out what was happening with me until I had my blood test and my genetics were done. And then I found out I had Rett. When I found out, I was very scared, but now when I can do something or I stare too much, I know it is not my fault and it is my Rett. No sé si os molesta, si queréis que os explique un poco qué dice, pero en este bloque es cuando ella dice que que unos pocos años atrás tuvo una crisis, que se acuerda muy poco de eso, pero sí que se acuerda cuando se la llevaban en la ambulancia y que su hermana, tiene 3 hermanos, su hermana Rebeca la miraba con cara asustada y ella se sintió muy mal de no poder decirle que estaba bien y saludarla y despedirse mientras se la llevaban al hospital. Y cuando le hicieron las pruebas, entre las pruebas que le hicieron, no sé quién se le ocurrió, supongo, hacerle una prueba genética y descubrieron que tenía síndrome de Rett. Entonces, desde que ella sabe que tiene síndrome de Rett, sabe que hay ciertas cosas que no son su culpa, sino que es el Rett, ¿no? Esto es lo que ha dicho ahora. No sé si os interesa continuar o queréis que lo pare aquí. A mandar. A ver, en el chat alguien dice, ¿se podría conseguir la traducción? Sí, sí. Sí, hay que pasarlo por algún programa. Con esto tengo que sentarme, pero sé que una de las compañeras de Latinoamérica que estaba tradujo una pequeña parte con otra aplicación, que esa también la puedo conseguir. Pero bueno, yo
lo grabé prácticamente todo. No es la mejor calidad de grabación porque estaba un poco lejos y es el zoom a tope, pero bueno, me interesaba que lo pudieran ver. Vale, Dani dice, me interesa mucho que sigas. Pues seguimos aquí a mandar. Seguimos. I told Mum once I was scared to pay with people in case I passed on what I had to other people, but now I know I can't pass it on. I know that for other girls, it is really hard for them to do things. Their parents must get really scared for them too. But it is not their fault, and I know that it is not my fault that I stare or my hands don't work. And they tap a lot, or my mouth doesn't work properly, and I find it hard to chew some things or food spills out of my mouth. My mum's at me all the time about that. Okay, it's really lucky because I can still talk and walk and move and do basketball and go out with my friends and go to drama and dance to Glee and dance to Kylie and go to concerts. Y aquí bueno, aquí es donde todo el mundo nos pusimos a llorar porque es cuando dice, yo sé que el resto de las niñas están mucho peor que yo o no pueden caminar o no pueden hablar y vosotros debéis estar muy asustados por ellas y ahí es cuando, bueno, imaginaos, ¿no? Y explica las cosas que sí. O sea, que ella sí puede hacer o que, bueno, que puede ir a conciertos, que puede ir al teatro, que puede hacer un montón de cosas, todo y que otras a lo mejor le fallan o que la madre siempre le repite, por ejemplo, que no come bien porque a veces no puede, no puede cerrar la boca cuando ella querría o como ella querría. And go to my work, which is called Jigsaw, and go overseas with my family. I love being with my support worker, doing cooking and personal training, and I love my volunteering at the nursing home. Now, I wish in my heart I didn't have Rett syndrome, but I know I made lots of good friends, and that's lots of people trying to fix it. Thank you for listening. Bueno, y aquí agradece que haya mucha gente intentando curar la enfermedad que tiene. Esto para hacerlo un poco más corto. Pero bueno, la verdad es que fue, o sea, como experiencia, Australia fue una experiencia muy, muy intensa porque hubo muchísimas ponencias. Muy, muy compactadas en el tiempo, o sea, una detrás de otra, sin parar. Yo tengo vídeos y tengo grabaciones también. El primer día hice yo hice un vídeo mío, perdón, hablando de las ponencias de ese día y luego hice 2 escritos de los 2 días siguientes, pero siempre me ha parecido que lo mejor era hacer formato webinar y después, en todo caso, si queréis, pues haceros llegar el resto, pero pensé que esto daba un poco más oportunidad a interactuar o a preguntar o no sé. Yo me quedo con varias ponencias, con varios profesionales que están trabajando temas diferentes y a nivel de lo que no es investigación científica directamente, me quedo con bastante para hacer y para seguir en contacto. De hecho, he hecho muchos contactos allí y les he pedido estar en contacto y les he pedido, lo que pasa es que deben estar, supongo, tapados de trabajo después del congreso, pero les he pedido que nos hagan llegar algo, porque como no se compartían las presentaciones,
que nos hagan llegar un poco la idea general del proyecto, 4 cosas que se puedan compartir, porque fueron los que a mí me parecieron quizás más interesantes, ¿no? Y están relacionados pues, con temas diferentes, la verdad. El de la epilepsia, ya digo, a mí me pareció muy pro, y el primer día en las introducciones, en la parte introductoria, habló una médico que también es madre de una chica con Rett que estaba allí presente, que se llama Fiona Russo, y que habló de cómo se pasa o de cómo se puede pasar de una actitud, digamos, de padre o madre de un afectado por Rett a realmente hacer un trabajo que pueda redundar en beneficio de otras personas también. Esto ella lo hablaba desde el punto de vista de la desconexión que hay en el sistema nacional de salud australiano, pero es que aquí no es diferente. Entonces me pareció que también era un tema a explorar, o sea, cómo lo están haciendo. Y sobre todo porque ella es médico, pensé, bueno, si hay algo que podamos imitar, que podamos intentar copiar todo, y que cada administración es de su padre y de su madre, ¿no? Pero quizás a nivel de paciente o a nivel privado sí que haya cosas que se puedan hacer. Luego la ponencia de Herna Scholte me pareció que era para estudiar un poco más, y la de Hanneke Borst al respecto de fisioterapia también. No fueron las únicas, ¿eh? Hay más, pero bueno, estas especialmente. Y, y no sé, y abro micros, decid algo, porque creo que ya he hablado tanto que me he aburrido a mí misma. No sé, preguntadme lo que queráis. Hola Paula, ¿qué tal? Soy Hola, ¿cómo Estela. estás? Bien, bien. Una preguntita, a ver, Sí. ¿se puede o se ha visto cómo abordar, por ejemplo, determinadas afecciones como las gastrointestinales, que está afectado por el tema de las neuronas, además de lo que te dan los médicos, ¿no? Que es, por ejemplo, laxantes o Movicol o lo que fuera, algo que estimule el movimiento, alguna cosa innovadora, el movimiento intestinal, de todo ese tipo de cosas, tanto Mira, puede ser eso como puede ser otra no, cosa, ¿no? lo más innovador fue el tema de la microbiota, que se habló de los probióticos. Un momento, porque siempre dudo entre pre y pro. Em, bueno, se habló básicamente de poder hacer un estudio de cada persona individualizado para antes del tratamiento, para poder tratar de acuerdo al tipo de bacterias o de flora que haya presente, y de las diferencias que hay, y de por qué, si genéticamente somos todos diferentes, por qué esto no se mira antes de dar según qué tratamientos. Para mí, si me apuras, esta fue la única ponencia realmente para mí novedosa. O sea, a mí me pareció que podía estar muy bien, que podía ser muy interesante. Pero yo había escuchado esto incluso al respecto de personas sanas, ¿no? No sé Mm. si supongo que tú también, el tema de la conexión entre el cerebro, ¿no? Bueno, Sí, sí, y de aquí, exacto. a mí me pareció muy bien. Y ella de lo que hablaba era porque lo hace ahí, de determinar primero los perfiles individuales, o sea, la necesidad individual de cada paciente antes de decir por aquí sí y por aquí no. La que habla del tema de los laxantes es, espera, que lo tengo apuntado, que está No, pero perdóname, justamente la parte previa, porque los laxantes sí es el remedio que puedes aplicar a mano, pero, que puedes tener a mano, que puedes probar uno u otro. Pero sí, cuando yo he hablado a los gastroenterólogos que tratan a Laura de esto de los probióticos, te miran como diciendo, bueno, no está sí. confirmado, no hay nada, claro. Lo importante sería poder acercarles la fuente y que te digan si se puede avanzar en algo si realmente hay posibilidades de algún estudio, ¿no? Es decir, Sí, lo que estoy pensando es que
Podría intentar contactarla. Espera que lo apunto, porque si no lo apunto, yo no te Claro. digo mañana, pero pasado mañana no me acordaré, lo digo en serio. Em, sí, más que nada, a ver si es posible conseguir el contacto, porque ella es australiana. Vale, aquí. Vale. A ver si se Vale, puede conseguir el contacto con ella y algún, no sé, algún paper que tenga publicado o algo. exacto. Sí, sí, como para que no resolvamos Vale, nosotros, pero sí, podría decirle una fuente más fidedigna para a los médicos, ¿no? sí, sí, Vale, vale, ok. pues muchas gracias. Y antes de Copiado, callarme, de nada, ¿eh? muy bien, antes de callarme, habías comentado, porque estaba siguiéndote mientras preparaba algo, que se están volcando en cuanto a fe, o a fe, no a fe, a confianza, que con la calma esperar de la terapia génica, decías. Bueno, Con calma. esto eran las dos corrientes, o sea, los que investigan en laboratorio están apostando todo allí y luego, evidentemente, los clínicos quizás tienen un poco más de, ¿no? Un poco más de confianza en los laboratorios que están probando otras drogas también. De hecho, Acadia no nos ha dicho cuáles, pero nos ha dicho que tiene también otros compuestos, otras drogas que están probando en fase laboratorio, no en fase Mm, ensayo clínico, todavía no. Todavía. vale, vale. Sí, Y Y Jeffrey precisamente recibe fondos de Acadia, ¿vale? Y la molécula que tienen en desarrollo Acadia es la NNZ, creo que es la 655 o la 951, ahora no me sale el nombre, que es la CGP, ¿vale? ujú, Esa es la que tienen en desarrollo, la tienen avanzada, más avanzada para Angelman, por ejemplo, y es lo mismo que la trofinetida, pero sin los efectos intestinales, ¿vale? claro, que Entonces, claro, cada que sería científico, cada la... médico puede estar más sesgado o menos sesgado por una. Sí, sí, claro, sí, claro, sí, claro. Además, además ya digo, aquí evidentemente por un tema ético lo decían, ¿eh? Cuando, o sea, hubo presentaciones, yo ni siquiera las he puesto aquí, porque, claro, excepto la de Jeffrey Null, sí, pero bueno, porque él hablaba de los ensayos clínicos a los que tuvieron acceso, pero no fueron ellos, los responsables de estos ensayos clínicos. Pasa que han tenido acceso a los datos y ha hecho una presentación con los datos. Pero bueno, ya digo, claro, él al enseñar los números, que espero poder enseñarlos en cuanto pueda gestionar mis imágenes. Tengo tropecientas mil y tengo el teléfono que no da para más ya. Así que quiero bajarlas a mi ordenador nuevo y ver qué puedo hacer con ello. Pero lo vais a ver, claro, dices, bueno, mejorías a lo mejor en el 38% de los casos del ensayo, pues una mejoría significativa, y hay que entender qué significa significativa luego, en determinados aspectos, ¿no? Y sí, estos casos son los casos que realmente prefieren este tratamiento. Y luego, a nivel humano, pues yo hablé con una madre que tiene una hija de 22 años, ¿tiene? 22 años, sí. ujú, Está siendo tratada con trofinetida en Estados Unidos y ella no lo deja porque dice que ella nota realmente muchas mejoras. O sea, que ha preferido pasar por un tratamiento de unos 4 meses para poder reducir estas diarreas. Pero claro, esto, bueno, ¿no? Cada uno de nosotros lo sabe. Esto yo creo que tienes que verlo muy claro para seguir por esta vía si tú ves que hay un sufrimiento de este tipo, ¿no? O sea, tienes que ver muy claro. claro que la mejora. Ujú. Y después, a grosso modo, de lo que hablabais de que la terapia génica se puede aplicar solo una vez, porque puede crear anticuerpos si se aplicara 2 veces, y un tema autoinmune. Creo que la Conrad está en Estados Unidos también trabajando, pero de una manera muy incipiente, en trabajar no directamente a través del vector, sino a través del ARN, ¿verdad? Y Sí, ahí dicen que es mucho más sí. fácil de modular. Sí, pero no lo sé. Esto la verdad que yo creo que tendríamos que proponer otra sesión, que creo que sería la forma.
invitando a alguno de los investigadores de aquí para que nos dijera cuáles son las impresiones, porque de esto se habló bastante en el Congreso también, en el apartado científico, y también hay voces a favor y otras que no están nada a favor. Entonces, yo creo que esto quizás sería mejor plantearlo como que lo podemos plantear, como otra webinar Claro, con alguien que nos diga realmente cuáles son las zonas grises, o sea, por qué sí y por qué no, ¿vale? Porque son cuestiones delicadas además por el tiempo, porque es una de las preguntas que y esta vez, por supuesto, se hizo la misma pregunta al final. O sea, cuando concluyen estos congresos, las preguntas siempre son las mismas. ¿Cuál es el horizonte temporal? Es que no lo saben. O sea, a veces pueden arriesgar un poco más y decir, bueno, como ya hemos empezado los ensayos, sí, bueno, pero paralelamente a los ensayos hay muchas cosas que se están descubriendo, ¿no? Entonces... La investigación es así, claro, sí. Sí, sí, pero lo que pasa es que, claro, tú tienes que también, si eres un profesional de este rubro, supongo, por una parte, gestionar las expectativas de los familiares de los pacientes, por un lado, y no decir cosas de las que te puedas arrepentir por otro, porque algo que hoy puede parecer el superdescubrimiento, sí, a lo mejor dentro de 6 meses ya no lo es tanto. Entonces, también se habló de esto, de que cuando, por ejemplo, hay medicamentos nuevos o lo del trofinetide es uno, pero bueno, cualquier otro. O sea, tú ahora estás haciendo algo que puedes ver unos resultados inmediatos, pero no puedes ver otras cosas que necesitan que pase un tiempo, ¿no? Y yo creo que, bueno, no sé si es la edad o qué, pero yo ahora me he vuelto más cautelosa. O sea, yo creo que en realidad en este aspecto tienen razón. Porque, y insisto, porque lo tienes que ver muy claro. O sea, yo no acabo de entender cómo hicieron los que se prestaron a los ensayos clínicos de la terapia génica que ya se ha hecho. O sea, Pero creo que eran chicas muy afectadas, entonces hay que tener valor, ¿eh? por lo menos alguna. Sí. Sí, claro. ¿Estuvo Sonia Gil? No, no. Ah, Estuvo Edilene de su equipo, ella no. vale. Bueno, pero tenemos a alguien del equipo como para Por que nos pueda supuesto, aproximar. por supuesto, y ya está palabrada de que nos tiene que ayudar con una serie de cosas que son las que yo creo que pueden ser más interesantes. Claro. Mm. Gracias. De nada. Bueno, no sé, Albert, no sé si estás bien algo, pero estás muted, ¿eh? No, continúas muted, no me entero. ¿Me oyes? Ahora sí. Vale, Ahora yo preguntaba, sí. digo, hay niñas que todavía no están diagnosticadas en el sentido que no se ha encontrado la mutación. ¿Se ha avanzado en esto? Sí, sí, en esto también se ha avanzado. En esto también se ha avanzado y de hecho ha habido una de las primeras ponencias que os comentaba, iba de cuáles son los desafíos a la hora de encontrar el diagnóstico genético, no el diagnóstico clínico, ¿no? Que este es más fácil. Mm, Y sí, hay tecnología nueva y hay procedimientos nuevos para poder gestionar estos. Lo que antes hacía Judith Armstrong, ella lo explicó también, durante meses y años, pues ahora estos procedimientos son mucho más cortos y son mucho más efectivos, ¿no? Y no solo esto, lo que decía, también se han dado cuenta a nivel investigación, pero esto es otra cuestión, y hay como dos grupos de científicos, unos muy pro y otros muy en contra de los modelos, por ejemplo, de ratón que se utilizan en laboratorio, que si son modelos que sean ratones
female, ratones hembra o ratones macho, la diferencia que han llegado a encontrar y se han dado cuenta ahora que quizás la forma de trabajarlo no es la más efectiva, ¿no? O sea que a nivel científico realmente hubo muchísimas ponencias, muchas cosas nuevas, pero nada tiene de momento un resultado muy concluyente que se pueda pasar, digamos, a un ensayo inminente, de momento. Pero bueno, esto avanza y en otros países, como ya sabéis, además hay investigaciones que están apoyadas por muchísimos recursos, muchos recursos. Así que sí, va mejorando el diagnóstico también, sí. De acuerdo. Gracias. De nada. En nivel general lo he escrito por el chat. El tema de Ay, las frustraciones. Perdón. Ay, perdona, Paula. ¿Te interrumpí? No, que no había visto el chat. Vale, a propósito de la adolescencia y adultez, se Sí, mencionó. de la adolescencia, las frustraciones y el tema este, porque claro, pasa a veces que cuando son pequeñitas hay como algo mucho más en común con los niños y bueno, la manera de abordarlo es diferente, ¿no? Pero claro, de mayores y de adolescentes, todo el tema de sus frustraciones, la sexualidad, que también hay una carga hormonal y tal. Se habló de determinadas, cómo podemos acompañarles de mejor manera o interpretarlo, ¿no? No, este tema no. La verdad que sí, tema de gestión, pero bueno, no necesariamente está relacionado con lo que tú dices. El tema de la gestión de por ejemplo, de la regla, de la menstruación y opciones que hay. Esto sí, pero no está relacionado con lo que dices tú. Claro. Un tema más físico, ¿no? Opciones que hay a lo mejor para poder evitar o la molestia o el sangrado o el dolor o la interrupción de determinadas actividades, pero no desde el punto de vista del acompañamiento psicológico, esto no. Vale. Y el de síndrome premenstrual, ya que hablaron de menstruación, de mayor sensibilidad o irascibilidad o de algo de esto tampoco. No. Esto fue un poco más básico, si me apuras. No. Claro. Genial. Gracias. De nada. Bueno, no sé si queréis preguntar algo más, decidme y si no, yo prometo trabajar para haceros llegar imágenes y programar un webinar más de cara al resultado de los, que esto sí que lo tengo yo en imágenes y tengo también un mini vídeo que tengo que pasarlo por traducción de todo lo que se habló a nivel científico. ¿Vale? Porque esto fue una recapitulación que se hizo el último día y que fue una recapitulación en 10 minutos de todo lo que cada uno de los científicos había presentado, explicado por un científico en inglés chino, que es muy guay el inglés chino. Y yo sé vosotros que sepáis a lo que me refiero. No, un inglés muy acentuado, pero realmente un médico muy claro y muy... estuvo muy bien el resumen y me gustaría compartir eso y compartir highlights, o sea, compartir como las cosas más importantes a nivel científico, pero con apoyo de cualquiera de las dos que me haga caso antes, ¿vale? Porque yo se lo pedí a las dos, pero bueno, Muy bien. que nos haga caso antes. Y en cuanto a comunicación, alfabetización o algo de eso, ¿se vio algo? Sí, es lo que decía yo, la parte que presenté yo, sí, esto lo expliqué, sí. Y comunicación, sobre todo, quizás lo más significativo o lo más diferente fue la ponencia de Gerna Scholte, o sea, esta de la autodeterminación, o sea, de poder utilizar la herramienta para dar cabida a que la decisión tenga un efecto, o sea, que te dé capacidad o potestad de decir que sí quieres, que no quieres y actuar en consecuencia. No hubo ninguna ponencia sobre
sobre lectoescritura, si es lo que me preguntabas. Ninguno. Sí, sí, también. Bueno, todo, pero Sí. No, aquí de ninguno. esto nada. No. Vale, ¿y se volcará alguna cosa de esto de la herramienta? No, era simplemente el mensaje de que lo utilicemos y que lo llevemos a su vida práctica, ¿verdad? Ese era el mensaje. Exactamente, exactamente. Y con el entorno, pero bueno, esto está muy relacionado también con el proyecto nuevo nuestro, ¿eh? O sea, va por esta vía, ¿eh? Va por esta vía. Muy bien. La vía es la misma. Así que, bueno, nada, seguiremos trabajando para acercar más resúmenes y a ver si nos envían algo de material que se pueda traducir para poderlo compartir con vosotros. Muy bien. Vosotras. Y ahora pendientes de quién hace el próximo congreso, que es algo que todavía no se sabe. Bueno, pues voy a pausar la grabación. Ahora ya.